ha estado peleando por muchas causas bastante justas dentro del partido, sí. Y bueno, pues aquí sigue, ¿no? Sí, aquí seguiremos. Llevo no nada más en el estado, sino antes de llegar al estado, que ya tengo muchos años acá, más de 25 años en Quintana Roo, pues desde en ese entonces el Distrito Federal, ¿no? A mí me tocaba sí hacer pegas todavía, los famosos carteles con engrudo, ¿no? De la UNAM, de los movimientos de CEU. Entonces, pues vengo de... ¿Estuviste en el movimiento de CEU? Sí, estuve en los movimientos. Mira, y también acompañando, pues en aquel entonces, a Amalia García, que donde todavía recuerdo que vivía en un departamento ahí por Zempoala. Sí. Y era del grupo de los 100 después. Y bueno, varias luchas que nos tocó encabezar desde el PRD a nivel nacional, y que llegando al estado tuve la fortuna, porque me siento afortunada de estar dentro del Partido de la Revolución Democrática, y donde hemos aprendido, hemos crecido, también se ha sufrido, claro, ¿no? Como todo en la vida, somos seres humanos, sentimos, pero también aportamos, ¿no? Y eso es lo más importante. Pues bueno, muy interesante, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática, que bueno, pues usted es lo suficientemente joven y no lo ha logrado entender aún, o no ha hecho este análisis histórico, es el referente de la izquierda más importante hasta el momento. Obviamente viene esta parte de Morena, pero que es una historia bastante más reciente, muy reciente, digamos. Pero el Partido de la Revolución Democrática, que viene de toda esta lucha de izquierda desde la década de los 70, cuando se integra de manera formal, porque el Partido Comunista Mexicano, que es el antecedente prístino, por llamarlo de alguna manera, pues era un partido que estaba en la clandestinidad. Sí. A partir de la reforma de los 70, bueno, se incorpora como partido político, pero ya cambia sus siglas, y en lugar de ser el Partido Comunista Mexicano, me parece que es el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Las ferias de la izquierda, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, la revista Unión Soviética, ¿no? Que promovían a través del partido, en fin, toda esta trascendencia de izquierda, pero que además tiene una lógica, es toda esta lucha que traían todos estos grupos. Yo recuerdo mucho el discurso de Andrés Manuel muy reciente, en días pasados, en donde habla de la lucha de los ferrocarrileros, de la lucha del 68, de todos petróleos, híjole, había muchas luchas que inclusive hay que mencionarlo, Andrés Manuel fue parte pues de estos partidos que fueron antes que incluso que el Partido de la Revolución Democrática. Claro. Un antecedente importante, hay que decirlo. Y que finalmente el Partido de la Revolución Democrática como tal emerge de esta gran decepción que nos llevamos hace 30 años. Yo recientemente escribí un artículo que decía México 30 años después. A mí me parece muy importante hacer esta referencia. Hace 30 años, bueno, tuve la fortuna de ser representante de candidato, porque había dos figuras, ¿no? Representante de candidato, representante de partido. Sí. Cuando nuestro candidato en aquel momento era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, viene este enorme fraude electoral en donde nombran como triunfador del proceso electoral a Carlos Salinas de Gortari, esta marcha que hicimos junto con el ingeniero Cárdenas al Zócalo, donde le exigíamos que tomara el Palacio Nacional. Era una exigencia de muchos ciudadanos. Yo creo que históricamente hay dos momentos determinantes para México dentro de las izquierdas, y es el momento de Cárdenas y el momento de Andrés Manuel, ¿no? Claro. Donde se les arrebata, y así lo veo porque así lo viví, así me tocó, la presidencia de la República. La presidencia de la República, además con los resultados electorales que estaban ahí, pero que por supuesto, pues bueno, toda esta estructura inmensa para hacer fraude, y que bueno, finalmente 30 años después, pues hasta se siente uno extraño, ¿no? De que sea tan terso el cambio y que lo hayan aceptado todos y que lo estén mencionando como pues el presidente de la República, aunque todavía falta que le entreguen su constancia de mayoría, pero pues mira, ya es, ¿no? Al final, y en verdad que siente uno como, no sé, raro, ¿no? O sea, sin lucha, no te la crees, ¿no? Sí. Estábamos acostumbrados mucho a eso, la oposición era realmente oposición, ¿no? Claro. Y aquí también lo vivimos hace poco tiempo, pero en Ciudad de México se vivían cosas muy fuertes, procesos muy, muy violentos, robo de urnas, persecuciones, ¿no? Estudiantes
en persecución también, amenazados. Yo creo que el país tiene que ir cambiando y una muestra de ello, pues yo creo que el cambio democrático se dio este 1 de julio, ¿no? Hay que decirlo así, es lo que esperábamos, la izquierda esperaba un cambio y yo creo que en realidad Andrés Manuel pues sí suma al cambio democrático. Hay sentimientos encontrados en el PRD, es difícil llevar un candidato, no te comentaba antes de entrar al aire, llevar un candidato por 12 años donde te lo tatúas en la piel, lo corres por la sangre. Recuerdo que en el 2006 yo estaba en shock, me puse muy mal porque era un robo de elección impresionante, yo no daba crédito, y ver que le levantaban la mano en ese entonces a Calderón fue como muy devastador, y lejos de irme dije, ahora me quedo más a luchar por estas causas. Entonces hay sentimientos encontrados. Ahora, muy reciente la creación de Morena, apenas 4 años atrás, donde Andrés se separa de nosotros 6 años antes, y hoy el resultado, pues yo creo que de un Andrés Manuel necio, perseverante, terco, pero que a eso lo llamo yo muestra de perseverancia. No sé si los candidatos actuales aguanten tanto como Andrés Manuel, y que hay que reconocerle la lucha porque fue un compañero de izquierda que le tocaron momentos difíciles como el de desafuero en la presión del gobierno, ¿no? Y que fuimos parte de ello. Me tocó vivir en el Zócalo, y ahí estuvimos defendiéndolo, y hoy sería incongruente de nuestra parte vivir en el Zócalo, en las barracas. Sí, ahí vivía en la calle literal. Nosotros le llamábamos City Block, Ciudad Bloqueo, porque en realidad sí se bloquearon varias arterias. Pero era como una salida que los ciudadanos nos criticaron mucho, pero yo tenía grupos de gente que de verdad nos decían, licenciada, estamos dispuestos a todo, cuando nos digan. O sea, la efervescencia era tanta que había que darle una salida a la gente, y la salida más lógica pues era así, manifestarnos en una manifestación cultural que lejos de ser violenta se volvió, acuérdate, Alejandra Barrales estaba dando clases de gimnasia ahí en las calles de Reforma, ¿no? Mucha gente que Taibo estaba dando oratoria y exponiendo libros. Entonces fue un bloqueo cultural, no violento, y eso se buscó. Que eso es lo más importante, ¿eh? A mí me parecía increíble, después del 2006, por supuesto, que Andrés Manuel siguiera insistiendo en que el cambio tenía que ser pacífico y por las vías legales, y yo decía, es que no puede ser porque la ciudadanía ya no aguanta más. O sea, finalmente quien efervece, quien presiona, lo mismo que pasó en el 88, pues es la ciudadanía. Comentar, porque a mí me parece un dato histórico importante, en aquel tiempo cuando presionábamos al ingeniero Cárdenas para que tomara el Zócalo, dentro del equipo de trabajo del ingeniero Cárdenas, quien insistía en la misma posibilidad era Porfirio Muñoz Ledo, que decía, sí, vamos a tomar en este momento el Palacio, la gente nos apoya, y entonces la respuesta que le dan, pues es muy congruente, ¿no? O sea, porque decían, pues es que ahí está el ejército, si nosotros tomamos el Palacio Nacional, a los muertos los vamos a poner nosotros. Así es. Lo que sí es que yo me pregunto, a la vuelta de 30 años, ¿cuántos muertos hubiese costado en ese momento y cuántos muertos nos ha costado un sistema totalmente tirado al absolutismo, por supuesto, a cada vez desaparecer más gente, a masacrar gente, a tildar a la gente de delincuente y resulta que era un perseguido político, ¿no? A las desapariciones forzadas, o sea, un término que ni siquiera el gobierno mexicano tuvo la amabilidad de reconocer hasta apenas hace muy pocos años. Sí, viene del derecho internacional esto de la desaparición forzada, es el tipo de tortura de las 9 que hay, la más violenta y la más fea que existe. Ya no encontrar a tu ser querido y no saber dónde quedó. Entonces, bueno, viene toda esta historia, viene la construcción del Partido de la Revolución Democrática con el símbolo del sol azteca, que pues no tiene mucho que ver. Y bueno, a partir de ahí a la fecha, y lo que tú comentabas, bueno, pues tú estás desde la creación básicamente del Partido de la Revolución Democrática, y lo que ocurre en el estado, que además es muy interesante, un estado en donde Andrés Manuel ganó las últimas 3 elecciones federales, que se llevó todo en el estado de Quintana Roo. En el estado de Quintana Roo tuvo la votación
equiparada con la Ciudad de México, para ponerte un ejemplo. Claro. Y esa votación fue el resultado de la gente del PRD. Por eso te digo que hay un sentimiento de emociones muy fuerte, Claro. porque en verdad Andrés Manuel no lo tatuamos, corría por nuestra piel, por nuestra sangre, y fuimos con él a la lucha, y fue un movimiento impresionante, y que obviamente Andrés Manuel trae toda esta ideología de izquierda. Entonces, hablarte de una agenda diferente o ser oposición de la oposición sería como, pues, no reconocer el trabajo ideológico que trae Andrés Manuel. Andrés Manuel es un hombre muy inteligente, muy culto. Estuve en algunas pláticas cercanas con él, donde lo que escuchabas era la cultura pura de México, ¿no? Y sí, hay que decirlo, Andrés Manuel tiene, no sé si sea defecto o virtud, porque hoy lo veo como que fueron sus virtudes, ¿no? Sus defectos. Es un hombre necio, terco, pero que ahora lo veo como le funcionó. Como que le funcionó, como que sí hay una esperanza entre la perseverancia. Es cómo conviertes tus defectos en áreas de oportunidad, y es cuando eres perseverante, pues consigues las cosas, y hoy hay que reconocerle ese triunfo. La izquierda, por eso se da un cambio democrático tranquilo, porque entre nosotros pues también hubo un clima de paz, decir, hoy se da el cambio verdadero en México, y es con la figura de Andrés Manuel. Con esto no quiero decir pues que la izquierda del PRD tenga sus diferencias en que Andrés haya ganado. Yo creo que hay equivocaciones en cosas como muy internas, y te pongo el ejemplo. Nosotros fuimos a pedirle a Andrés Manuel que nos llevara en el proceso, que fuéramos en esta gran coalición de izquierdas, y la respuesta de Andrés Manuel fue no, porque ustedes fueron en el pacto de las reformas energéticas. Si esa era la discusión y el ideal en ese momento, pues no hubiera llevado a Miguel Barbosa como candidato en Puebla, porque también firmó el pacto de las grandes reformas estructurales. Yo creo que de las reformas estructurales, algunas hay que modificarlas, pero hay que decirlo, algunas están bien, están bien hechas. Fallan a veces en la operatividad, fallan cosas como la reforma educativa, que sí es más laboral que educativa, pero se tenía que hacer unas reformas como las que se hicieron. La reforma energética también habrá que modificarla, como lo dijo Andrés Manuel. No todo es malo, pero en ese momento pues fue lo que él comentó, y hoy en este discurso pues sí creo que se equivoca. También en nuestro parecer se equivoca en las posiciones de las cámaras. A mí me preocupa muchísimo el tema de las cámaras altas de nuestro país, y hablo estrictamente del Senado y de los diputados, porque hoy se lleva todo Morena, pero se lo lleva con personajes y con gente que pues que la propia ciudadanía denosta y tiene oscuros pasados, ¿no? Algunos con procedimientos penales, otro que ganó estando en la cárcel, otra que era pues se dedicaba a la vida galante. No es que esté mal, pero yo creo que en el ejercicio del país pues es muy delicado nombrar senadores y diputados pues que no estén calificados. Y un dirigente estatal aquí en Quintana Roo que se dedicó a vender las candidaturas, que es un negocio impresionante, que además digo, todavía se da baños de pureza impresionantes, y que en verdad que tiene un pasado también bastante oscuro, incluso en la actuación como servidor público. Entonces, aquí lo interesante sería saber si realmente se va a aplicar todos estos criterios con los que nos convenció Andrés Manuel como ciudadanos, que en verdad de aplicarse, bueno, la misma gente que él llevó al poder, bueno, pues en algún momento tendrían que comenzar a pagar las cuentas, ¿no? De lo que debe. Yo creo que él trae un gabinete sólido, ¿no? La gente que hoy lo acompaña dentro del gabinete es sólido. Lo que me preocupa son los cambios que pudiese haber en la Constitución mexicana por el número de gente que tiene ahí,
y poner en la mesa, si no estuviera Andrés Manuel, cómo actuarían los senadores y diputados que hoy Morena llevó a las cámaras altas del país. Muchos de ellos expriistas, claro. Y eso pues no se olvida, es lo que yo te decía, sentimientos encontrados como los de Andrés Manuel, con esta agenda de izquierda, pero donde una extrema derecha y un centro, pues como los priistas no puede ser, ¿no? Y con gente de verdad que hoy resulta que Kumamoto, que es independiente, no entra, pero sí entra un Sergio Mayer que era actor, ¿no? Como ese tipo de incongruencias son con las que no comulgo ahora con Morena, ¿no? El acceso por el poder a costa de estos espacios, yo creo que pues nos va a costar mucho a los mexicanos, y me da miedo el tema de las reformas que se le puedan hacer en la Constitución. También me da miedo que veo en Morena solamente la figura de Andrés Manuel, y faltando Andrés Manuel no hay nadie atrás para llevar a un partido con estos personajes en las cámaras altas, ¿no? Claro. Eso es lo que preocupa, eso es lo que nos preocupa y lo que debemos de atender. Eso es lo que me preocupa también del ciudadano, que hoy votan al llamado de un solo hombre parejo, sin revisar currículums, sin revisar trayectoria e historia de vida. ¿Tú esperabas que funcionara este llamado de 4 de 4 que aquí al Estado? Nosotros estuvimos luchando mucho y llevando mucho a la ciudadanía el tema de cuidado con las cámaras. Los equilibrios son buenos, las críticas son buenas, de ellas crecemos y aprendemos, pero sí creo que darle el poder en cualquier ámbito de la vida a un solo hombre no está bien. Los equilibrios se encuentran incluso en la familia, ¿no? Tenemos a un padre y una madre, y obviamente en el ejercicio democrático, cuando se convierten tienen a sus hijos, pues también entran en las discusiones, y así debe de ser, ¿no? La diferencia de ideas siempre nutre y ayuda a construir en todos los sentidos de la vida. Entonces, el tener esos números de más de 220 diputados y más de 50 senadores en las cámaras, sí me preocupa porque pues los excesos en el ser humano están, los defectos de carácter en cualquiera están, y el poder pues trae los 7 defectos de carácter, ¿no? Y eso es lo que preocupa, lo que yo atendería más, lejos de ser crítica a un nuevo sistema que me parece que México lo dio. Pudiera convertirse incluso, yo no sé si estés de acuerdo, pero pudiera convertirse incluso en una tiranía, y más allá aún, dado los perfiles precisamente de lo que hablamos, de tanto priista y tanta gente que tiene procesos y tanta gente que seguramente estaba involucrada con la delincuencia organizada, porque al final la delincuencia organizada en este momento en México está sobre el poder, ¿no? Sí. Entonces, una vez que están involucrados con todo esto, bueno, pues también es muy fácil, ¿no? Tengo absoluta y se supone que, bueno, si el presidente de la República comienza a marcar estas líneas en donde te entrego tu autonomía, Poder Judicial, te entrego tu autonomía, Poder Legislativo, bueno, pues cuidado, ¿no? No vaya a ser que de repente La ciudadanía a veces es muy crítica con los institutos políticos. Nos dicen, es que ustedes fueron los culpables de que esa gente llegara, si ustedes hubieran revisado. Los partidos no actuamos así, no podemos coartar el derecho de ningún candidato. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos de elegibilidad que marcan la Constitución mexicana, pues no se te pide otra cosa más que pues la vecindad, la residencia, el ser mexicano, nada más, y tener para algunos cargos una determinada edad, ¿no? Entonces, entre requisitos más, requisitos menos, pero dentro de los más importantes son esos, y México yo creo que no está para experimentar. Los institutos políticos no podemos asegurar quiénes están aptos o no, porque pues hoy se inscriben, y si la ciudadanía les da el voto de confianza y no se pone a investigar su trayectoria, pues es el ciudadano el que elige a sus gobernantes. Claro. Y hoy los ciudadanos eligieron a sus gobernantes, y no es tema del partido político. Yo creo que hay que hacer reformas al 55 constitucional, a los requisitos de elegibilidad, ¿no? Y sí
pedir y exigir más capacitación Sí. de los, por lo menos de los que van a diputados y senadores, Sí. ¿no? A diputados federales y senadores, empezar por ahí. Yo soy, no lo digo en muchos medios porque a veces me entienden de, híjole, estás contra los derechos humanos y eres sesgas, pero sí creo que la escuela ayuda. Yo sí soy proclive a este sentido de que los diputados federales y los senadores tengan mínimo universidad, porque es lo mínimo que le podemos dar a los ciudadanos, ¿no? Un diálogo bueno, un diálogo de crecimiento, de cultura, y si elegimos a gente que incluso tuvo procesos penales Sí. y que están en la cárcel y hoy son ganadores, pues bueno, ¿qué le vamos a poder exigir a alguien que viene pues de una sociedad descompuesta donde estuvo en su entorno y donde no se le atendió? No es juzgar, decir que es incapaz, no, pero yo creo que necesita primero una rehabilitación fuera y prueba que llevar este tipo de gente y de ciudadano a temas tan delicados como es el Senado y las diputaciones federales. A mí se me hace, eso es lo que me preocupa. No me preocupa que haya ganado Morena, porque realmente Morena, la gente de Morena fue parte de la izquierda, Claro. menos los candidatos a diputados y senadores que hoy velos, nadie ni siquiera perteneció al PRD. Maribel perteneció cuando le convino y después brincó a otros partidos, ¿no? Estuvo en el Verde, estuvo en el PRI, estuvo en el PAN, PAN, estuvo en el un PRD ratito en el PRD. y hoy Morena. Sí es interesante además cómo pues, le dan una responsabilidad increíble porque pues, le dan un muy buen lugar dentro de la lista plurinominal para que de todas maneras llegue como senadora de la República. Hay muchos cuestionamientos aquí mismo en este programa, si ustedes recuerdan, lo estuvimos comentando, donde sus propios operadores se dedicaron a vender, ya ni siquiera regalar, a vender estas lonas enormes que utilizan para los espectaculares, para que la gente tuviera techo en su casa, pero vendidos y además en paguitos de 100 pesos. Vaya, es demasiado... vaya, dudoso, pues, que alguien que pueda ser mezquino, que alguien de esa calaña, pues, llegue a ser senador de la República. La verdad es que me da mucho miedo. Sí, a mí, eso es lo que hay que entrarle al debate, a la discusión. Hoy el PRD creo que tiene un momento importantísimo, porque para muchos, los que quieren vernos abajo y los que nos quieren desaparecer, pues decirles que hoy el PRD juega un papel muy importante en lo que viene, y vamos a ver cómo juega Morena, con quiénes juega, pero además ya van a tener un año de ejercicio, ¿no? Y lo tienen que hacer bien, pero además con un PAN, que hoy está escuchando que declaran que no irán en coalición con nosotros, y un partido Confianza que pues encabezan, dicen por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí. Los altos mandos del Estado. Y hoy el PRD pues va a jugar una bisagra muy importante y el PRD decidirá con quién irá. Que finalmente siempre se ha quedado en este asunto de ser referente, o bueno, por lo menos en esta elección ha sido eso, ¿no? Un referente, que pudiera, vamos, tender hacia alguna de las opciones. La idea era desaparecer al PRD, ¿no? La gente, incluso gente perredista me dijo, Aide, estoy muy preocupada porque voté por el PAN. El logo del PAN aparecía primero y evidentemente el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano con los mismos nombres, pues la gente votaba por lo primero que veía y era el nombre que posicionabas. Nosotros salimos a hacer campaña también por el PAN y eso es lo que en neurolingüística se dice que lo primero que dices es lo primero que ves es lo que plasmas, ¿sí? Y eso fue, ¿no? Nosotros llevamos mucha publicidad a la calle con el PAN, nuestros artículos de campaña, los que se podían, los legalmente entregables, como las bolsas de tela y este tipo de situaciones, eran con el logotipo del PAN, sí, ¿no? Entonces, sin querer, la izquierda también hizo campaña por el PAN, y lo más importante es que en las boletas el primer
partido que veías era el del Partido Acción Nacional. Y esto nos lleva necesariamente a ver en qué situación queda el PRD. Bueno, a nivel nacional entendemos que tiene el 5%, por supuesto que 5.31. 5.31 queda fuera de la posibilidad de estos partidos que sí tendrían que desaparecer, ¿no? Que es el Partido Verde, aleluya, muchas gracias. ¿Quién más desaparece? Encuentro Social. Encuentro Social. Desaparece también el Partido Nueva Alianza, entiendo, por lo menos esos tres. Sí, nada más porque Movimiento sí alcanza su registro y habrá que ver en lo que viene, ¿no? Alcanza el registro nacional, pero el estatal no lo tiene, no tiene registro estatal todavía Movimiento Ciudadano. Y pues lo que están haciendo estos partidos pues es tratar de desaparecer cada vez más a los chiquitos, ¿no? Como Morena, y ahora estamos en crisis, el PRD entra en crisis, pero una crisis de oportunidad, ¿no? Como lo veo, es un área de oportunidad porque hoy nos da la posibilidad de rehacernos, de replantear y sobre todo de replantear una agenda de izquierda. Pero ¿cómo viene? Porque ahora sí vamos aterrizando al Estado, porque digo, está divina la plática, podríamos pasar aquí horas, ¿no? Pero sí tenemos que aterrizar finalmente a lo que es nuestro entorno, el estado de Quintana Roo, que es muy importante. ¿Qué pasó con la coalición? Porque además hubieron, pues a mi gusto son errores, pero no sabemos decisión de quién. Hubo una escisión de perredistas precisamente por decisiones que toma, entiendo que la dirigencia nacional, tú nos aclararás. Viene el caso de la candidatura del famoso Chanito, pero que además lo buscó por Morena. Digo, a quienes nos dedicamos al ejercicio periodístico sabemos perfectamente bien. No, lo buscó por PES. ¿no? Entonces, por el PES. Y luego, bueno, pues finalmente con ustedes. Pero vienen todos esos asuntos de que es inelegible, que luego hay otras contradicciones. Hay otro tema ahí que no estoy de acuerdo tampoco. Este señor que simula ser abogado, el señor Sánchez Cutis, pues también era inelegible porque tiene 2 domicilios y pues finalmente sí le dan la candidatura. Pero bueno, que con su pan se lo coma el señor. Pero, ¿qué pasó? Porque les echan para atrás la candidatura, pero siguen insistiendo cuando ya estaba de más, porque los tiempos se les habían venido encima, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, logísticamente ya era muy difícil permanecer con la imagen del famoso Chanito, pero pues se van hasta el tribunal en la sala regional Jalapa. De todas maneras viene para atrás la candidatura y luego meten a un personaje que parece que viene de Tabasco, pero que como se apellida igual que el Chanito, sí. y luego resulta que entra al quite un empresario, un empresario que pues tiene sus logros y tiene una figura respetable, pero ya con el tiempo, que tenía una semana, 10 días ¿no? Y luego también va para atrás porque pues resulta que impugnó el Chanito clon. Sí. ¿Qué pasó? Ahí te voy a contestar y a todos los que nos están escuchando. Mira, evidentemente el partido entra en su lógica como todos los partidos. Hoy la candidata de Morena y los distintos candidatos de los diferentes institutos políticos, pues las encuestas son indicativas, ¿no? Nos marcaban a un Greg Sánchez bien posicionado, una Mara Lezama bien posicionada, pero también a un Chanito Toledo bien posicionado. El tema de Chanito, recuerda que lo vinculan con este tema de Borge, pero si ustedes recordarán, Chanito Toledo viene de ser diputado federal. Él no jugó para la candidatura con Borge, él juega para la Diputación Federal, obviamente emitido y emanado de un PRI, ¿no? Chanito también fue víctima de su propio partido, como muchos hemos vivido al interior de los partidos, sabemos lo que se padece dentro a veces de los propios institutos políticos, ¿no? Chanito tiene que dialogar con los mandatarios como lo harán todos los diputados que hoy son de Morena. Tendrán que entrar al debate con nuestro gobernador, con Carlos Joaquín, y los veremos en fotografías y los veremos en discusiones, y no por eso tenemos que tachar al gobernador o a los diputados pues de tener oscuros pasados o intenciones negras. Yo creo que el argumento que nos da Chanito era lo suficientemente válido. Recuerda que ellos entran en la disputa interna por la gubernatura e incluso
contendiendo contra Carlos Joaquín, pero en ese momento del PRI iba Mauricio e iba un Chanito Toledo. Yo recuerdo que estaba en la campaña de Carlos Joaquín y iba en las regiones y de pronto yo veía miles de mantas de Chanito Toledo, porque esa fue la estrategia de Chanito Toledo. Es que era la propuesta original del PRI, sí, la de Chanito. Sí, entonces yo decía, inclusive que yo ya había trabajado esa tierra, ¿no? Ese sector. Yo decía, ¿qué hora? ¿En qué momento salió Chanito? Y salió por las casas y puso estas mantas, ¿no? Para que vayamos entendiendo la efervescencia de la gente hacia Chanito Toledo. ¿Qué pasó? Chanito logra puntaje interno importante dentro del PRI, pero a la hora de designar, los mandan llamar, a Chanito le dicen que ya le van a dar la candidatura, lo mandan llamar a México, pero lo dejan esperando en un hotel al interior. Sí, y que iban a ir a la Secretaría de así Gobernación, es, ¿no? Sí. Y le dan la noticia, él se entera por las noticias. Entonces yo creo que él también fue víctima de su propio sistema, ¿no? Lo cual a mí se me hizo, pues, híjole, más bien decir las cosas de frente y no así tan a lo grosero como se lo hicieron. Muy al estilo priista, ¿no? Sí, muy al estilo priista, ¿no? Él vino trabajando su propia estructura y te digo que yo noté en la campaña de Carlos Joaquín la efervescencia, porque ustedes los ciudadanos han de recordar, y si no, búsquenlo, porque lo que menos tengo es ser mentirosa. Y había miles de mantas pintadas con tinta. La familia Pérez apoya a Chanito Toledo, la familia Arteaga apoya a Chanito Toledo. Y yo, que llevaba meses en la calle, decía, ¿a qué hora, en qué momento vinieron los operadores del Chanito Toledo a hacer campaña, a hablar de Chanito? Fue sorprendente. Sí vi que hubo mano negra al designar a un Mauricio, y que hoy las consecuencias de ello pues dan la razón de ese momento histórico. Pero qué bien le fue a Chanito, porque mira nada más a lo que estaba, y lo digo porque finalmente el gobernador presionó al presidente municipal, claro que también es responsable, claro. Pero todo esto de operar todos los fraudes, pues también fue a través del presidente de Solidaridad, y entonces a la hora que lo hace candidato. Sí. Recuerden que en ese momento nosotros como PRD pues también vivíamos el embate de un gobernador que, hay que decirlo, sí vivimos la represión, ¿no? Nos mandaba a veces mensajito de que si nos gustaban los carros en pirotecnia, nos quemaron muchos carros de compañeros de izquierda, ¿no? Uno de ellos, Ivanova Paul, también sufrió una baja de un carro porque le encendieron los vehículos. Entonces, sí vivimos represión, sí vivimos persecución, y bueno, hoy se está dando el cambio, y también un gobernador que... De acuerdo. Pero entonces viene esta parte donde le cuestionan que si tenía residencia y que si no, y entonces lo hacen a un lado. Pero viene esta mira, parte, en el tema de la residencia te voy a decir, porque hay que aclararlo. Yo soy abogada de profesión. El tema de vecindad y de residencia es un requisito que se da de buena fe. ¿Qué quiere decir la buena fe? Que yo te voy a demostrar cuántos años tengo viviendo aquí con los documentos que tú me estás pidiendo. Es decir, que él demostró, cuando tú llegas a la ventanilla, y todos los ciudadanos que han hecho este trámite, no te dan el recibo de pago si tú no demuestras y no acreditas la vecindad y la residencia con los documentos que pide el ayuntamiento. Pero que también es muy relativo, ¿no? Porque pues yo llego del recibo de luz, evidentemente, de esta casa no está mi nombre. No, porque te piden el INE y el recibo que estén con la misma dirección y que esté a tu nombre. O sea, sí son muy específicos. Sí. Incluso si tú rentas, te piden el contrato de arrendamiento notariado. No te aceptan copia simple. Entonces, quiere decir que si le dieron un recibo, pues evidentemente, pues se acepta la residencia y la vecindad. Y además él ya tenía una carta de vecindad y de residencia con antelación, donde el ayuntamiento no tachó esta carta como apócrifa, ilegal. Incluso se le dio al ayuntamiento, no es que Chanito solicitara la carta de vecindad y residencia, se le dio el documento para que obrara en archivo y en expediente. Pero el Verde, por eso nosotros dijimos que la alianza de Morena era una alianza de primor, porque ya estaba el PRI, pero también el Verde de comparsa, actuando inclusive como
unidad investigadora, porque giró oficio a Playa, Playa le contestó, y ahí la verdad se vio la mano de gente de alto nivel que está en el servicio público actuando en contra de la candidatura de Chanito Toledo, porque así fue, así lo vivimos, y hoy lo digo sin miedo y sin temor, porque sigo estando al frente, yo lo viví, lo vi, y ponen incluso en estrados el ayuntamiento lo que él acreditó, que eran 2 años, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta la otra carta de residencia. Entonces, bueno, teníamos al Verde, teníamos al PRI, que también cuando en derecho dices que eres omiso es por dejar de hacer, ¿no? O sea, tus obligaciones, el que tú no pagues tus impuestos porque no sabes o porque te da flojera, pues sigue siendo omiso. En este caso igual, la omisión también en política se traduce, y la omisión del PRI en las elecciones, la omisión del Verde en este pacto de Remberto con Morena de pactos de impunidad que se refleja incluso en la alianza de Andrés en lo federal con Peña Nieto, pues esto va en repercusión en todos los estados. Qué delicado, porque además, y efectivamente uno de los reclamos ciudadanos es qué va a pasar con Mara, que finalmente es uno de estos acuerdos en donde el propio Partido Verde, y yo voy a decir lo que se dice, ¿no? Que al final el propio Rembert estaría invirtiendo dinero, ¿no? Para la campaña. Pero esto que es un pacto de impunidad, digo, a mí me espanta como cancunense, porque pues tenemos una situación gravísima en el municipio, y bueno, si el pacto es para que las cosas sigan como van, no sé tú cómo ves. O sea, mira, yo catalogo a los políticos en los que ya son formados, como tu servidora, como Julián Recalde, como un Chanito Toledo, como el propio Carlos Joaquín, como Remberto Estrada, a los políticos que llegan de buena voluntad, ¿no? Como el caso de Mara, como lo fueron muchos candidatos de nosotros en ese entonces, ¿no? El problema es cuando no tienes la experiencia para definir y este tipo de cosas que van a suceder, que viene después, ¿no? Mara es una candidata que tiene incluso el peso de una figura de presidencia de la República. Hoy los acuerdos van a pasar, porque esos acuerdos no sucederán, o sea, Morena no va a permitir los actos de impunidad, y esa es mi lógica, porque Andrés Manuel en ese tema es muy necio, como te lo dije. No creo que se dé el acuerdo, y eso va a meter en problemas a los que hoy le dieron este beneficio actuando en contra del propio Partido de la Revolución Democrática para bajar al candidato que tuvo la posibilidad de ser electo y de haber ganado la presidencia de Benito Juárez, un Chanito Toledo, que la gente lo pedía, que los ciudadanos lo pedían, no nada más de antes, sino en esta campaña. Fue impresionante escuchar a la gente decir, si va Chanito Toledo con ustedes, vamos 10 más, y así, y pasabas a la otra casa y te decían lo mismo. Permíteme leer un comentario que nos mandan. Muchísimas gracias por su comentario. Ustedes saben que este programa pues se debe gracias a que ustedes nos hacen sus comentarios y nos hacen el favor de vernos. Mario Morales Cruz nos dice, el secretario general de Solidaridad, Farfán, fue el que entregó el oficio de la residencia de Chanito. Así es. Al ayuntamiento de Benito Juárez, ¿fue fuego amigo? Pues Farfán nunca ha pertenecido al Partido de la Revolución Democrática, pero ¿no? PAN. Y pues muchos panistas a veces dejan de serlo, igual que los perredistas, y hay que decirlo. El caso de Emiliano, ¿no? Sí, hay pagas, hay encomiendas. El caso de Emiliano fue un caso de verdad de terror, ¿no? Y es lo que vuelvo a repetir, no se le puede negar la participación a nadie, porque así está definido, 1, en la Constitución, y 2, en los institutos políticos. Tú no le puedes negar el acceso a nadie, ¿no? Si modificáramos cosas, inclusive en los estatutos, que hoy lo estamos pidiendo, pues podríamos tener como un poco más de honestidad en nuestros cuadros y en nuestros militantes. Falla la gente, ¿no? No falla el partido. Falla la gente, y hoy el tema de la corrupción y la poca transparencia, siempre lo contesto, no es un problema de partidos políticos. Hoy es un problema personal. Yo decido
si quiero o no quiero ser cómplice o ser corrupta, y eso lo tocaba en una asociación de abogados. Justo hoy no me digan los abogados que no le dan su billetito al judicial en ese entonces cuando persígueme a ¿no? Y ya ve por él porque ya te tardaste. Claro que sí, también participamos y también hacemos. O no notifiques para que exacto, no entonces el tema de la corrupción es un tema personal, ¿no? Es muy complicado llamar de corrupto a cualquier instituto político porque creo que en cualquier instituto político hay gente loable, hay gente capaz. ¿Pero qué tendríamos que hacer al interno de los partidos políticos? Porque si damos por válido lo que tú nos dices, por supuesto que es válido. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo al interior. Por ejemplo, viene en octubre, se reforman los estatutos del PRD y tendremos que entrar a la reforma estatutaria, por ejemplo, también en los requisitos para el registro. Todo esto, no, es dentro del partido, lo designa, la sede es el octavo consejo se vivió en Huastepec, porque a veces iban los compañeros y se iban de parranda en México o ya no llegaban al consejo, y entonces Huastepec era muy padre porque te tenían concentrado a todos y no podías salirte a ningún lado. Por eso ahí la importancia del tema de Huastepec. Bien, ahora sí necesitamos avanzar porque nos está ganando un poco el tiempo. Bueno, el tema de la carta de residencia pues ya lo expliqué, como tú comentó el ciudadano que nos hizo favor. Pues yo creo que esos son costos que los paga la persona que lo hizo, y es un costo que viene pues de karma. Yo sí creo en eso. Tú no puedes hacerle daño a una persona y esperar que vengan provechos a tu vida. Tú no puedes dañar a un tercero. Esa es mi filosofía de vida, y yo se lo dejo más bien al karma. Sí. Bien, vamos a avanzar un poco más. Por supuesto que se quedan muchas dudas todavía en el municipio de Benito Juárez, unas dudas que a mí en verdad me preocupan mucho, pero bueno, avanzando, porque este segundo tema dentro de la revisión de lo que está pasando en el estado, también es una bomba, ¿no? ¿Qué está pasando en Solidaridad? Porque bueno, ahí pues de hecho ya hay pues alguna confrontación entre el PAN y el PRD. Hubo una declaración de Alejandra Cárdenas, que bueno, ella pues decía que era la dirigente municipal, y entonces hace una declaración en el sentido de que efectivamente la votación le estaría beneficiando a Laura Beristain, y entonces sale la dirigencia estatal del PRD a decir, bueno, ella no es el PRD, desconocemos las declaraciones, pero luego resulta que vienen también la gente del Instituto Electoral a hacer sus propias aclaraciones, que hay, bueno, aclarar que Ale efectivamente dejó de ser presidenta municipal del PRD en el momento de que ella se inscribió. Recuerda que uno de los requisitos es haber dejado pues los cargos incluso partidarios para poder contender a un cargo de elección popular, y ella lo jugó dentro de Solidaridad, que es su municipio. Yo opino en el tema de Playa pues lo mismo que te comentaba con el tema de Andrés Manuel. Los compañeros a veces se confunden y les doy el beneficio de la duda, porque Laura es una persona que viene de la izquierda desde hace mucho tiempo, que ha venido con nosotros desde hace mucho tiempo, incluso es una gente más de izquierda, más de nosotros que la propia Cristina, ¿no? Claro, ella salió del PRD. Sí. Pero entonces Laura sale del PRD. ¿Sale del PRD pareciendo una candidatura morena? ¿Por qué? ¿Por conveniencia? No, en el tema específico de Laura me imagino porque veía la reelección de Cristina, era un tema evidente, y una sana decisión que ella tomó fue ella venía buscando ya la presidencia, y al ver esta posibilidad, que además así fue, ella decidió ir por Morena, ¿no? En una agenda de izquierda también. Entonces dentro de este alboroto pues los compañeros se confunden con las querencias, pero hoy la candidata del frente pues era Cristina Torres, ¿no? Claro. Hoy el problema es cuando hay un error de la autoridad electoral, pues huele a trampa, ¿no? Y a mí me parece que la diferencia de votos entre una y otra, que son de 2,000 votos, pues son en una elección es muy cerrada, decimos nosotros. Cuando la diferencia es menor al 5% es altamente impugnable. Así es. Y una máxima de derecho, es decir, del derecho electoral, es
acuérdate que las elecciones se ganan con votos, pero en la mesa a veces se pierden. Se pierden. Y esto es muy importante porque, mire, le comento, hay muy pocos, y sobre todo en el estado de Quintana Roo, muy pocos abogados que se dedican al derecho electoral. Aide, por supuesto, es un muy buen ejemplo de quien sí se dedica al tema electoral, que es un tema completamente aparte. No cualquier abogado le entra. Sí, ¿no? Siempre la izquierda ha trascendido también por tener buenos abogados electorales, sí, ¿no? En su momento también somos muy necios también para eso, ¿no? Pero que también es complicado porque pues hay que ver en dónde vaya el código del estado y el código federal. La autoridad electoral juega un papel muy importante y es brindar la certeza como cualquier tribunal. Y certeza al ciudadano, porque si no pasa esto, pasan los enfrentamientos, pasan los dimes y diretes, pasan los compañeros que sienten y vibran por la que estuvo en la lucha de izquierda y dejando pues la ideología y la lealtad a veces partidaria. En ese sentido, el tema de solidaridad, pues cuando huele a error, huele a trampa. Sí. Y entonces un instituto electoral que para el PREP con el 89% de las casillas computadas o del total de cotejadas, pues te deja un mal sabor de boca, claro. ¿No? Morena dice, yo tengo los números, ganó por 2,000, pero la gente de Cristina dice, yo también gano porque hubo errores en lo numérico en el acta, es decir, ellos decían que en un acta tenían 900 votos Laura y en una casilla, para los que no saben, el máximo de votos que puede haber en una urna son de 750 boletas, lo cual es imposible que haya 900 boletas. Claro. Es decir, que hubo una falla numérica del cuidador, del funcionario. No necesariamente es un fraude electoral, sino un descuido. Un error. Porque son ciudadanos los que están contando los votos, y los que ponen ahí los números en las actas también son ciudadanos, se pueden equivocar. En vez de poner 90, decían que pusieron 900. ¿Qué pasa cuando llegan los paquetes electorales a la Junta? El que lleva el PREP está obligado a vaciar los datos como dice el acta. Exactamente. Exacto, él no puede, aunque lo sepa, no puede diferenciar o decir, ahí aquí se equivocaron, le pongo este. Voy a aplicar mi criterio. No, de ninguna manera, él tiene que vaciar. ¿Qué sucede? De otra manera sí sería un delito electoral. Así es, de otra manera él estaría alterando el acta. Y pues yo decir como PRD que hay que esperar a las autoridades electorales. No nos podemos pronunciar todavía. Vamos a ver, es exactamente aquí donde radica, o diríamos el quid del problema radica justamente ahí, ¿no? Porque ya está pactada la fecha para el domingo, para que se haga el reconteo, pues, ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, pero resulta que viene esta ansiedad, tanto del grupo de Laura Beristain como del grupo de Cristina, de ambos grupos, ¿no? A proclamarse triunfadores. A mí me parece, y pues eso se lo dejamos a la autoridad electoral, yo no soy una autoridad electoral, pero el hecho de que de pronto contrate yo un espectacular para decir ya ganamos, somos los triunfadores, no eres la autoridad electoral para decir que ganaste o no ganaste, y hacerlo de esta manera en ninguna de las dos posiciones. En ninguna de las dos posiciones hay que esperar al árbitro electoral. Desgraciadamente hoy el Instituto Electoral pues a mí me deja con muy poca certeza jurídica desde muchos temas, desde Benito Juárez hasta pasar a Playa. Lo que sí se me hace grave es ver policías alrededor del Consejo Distrital, y eso hay que decirlo, a beneficio pues de cualquiera de las dos. No es lo mejor, al ciudadano le genera miedo y además también a los simpatizantes y a las candidatas les genera un tema de inseguridad y de incertidumbre. Y la senadora de la República correteando, siguiendo en persecución abierta de los funcionarios electorales del Estado. Bueno, eso que también son excesos. Y por cierto, decirlo, y aquí sí meto mi cuchara yo pedí a nuestro estimado productor que nos pusiera por ahí unas imágenes, porque y bueno, ¿de dónde viene todo este escándalo? Bueno, pues Cristina Torres Gómez, pues, quienes hemos vivido en solidaridad la conocemos
perfectamente bien de hace ya muchos años. ¿De dónde llegó? Pues viene de las filas del PRI, ¿no? Es gente si podemos ampliar la fotografía, mi estimado productor, te lo voy a agradecer muchísimo. Digamos que pasamos la fotografía en grande y nosotros en pequeño para que la podamos apreciar de manera adecuada. Ahí está, precisamente con el exgobernador Roberto Borge. Para todos aquellos ciudadanos y lectores de periódicos que les encanta, que ahora está de moda además, ¿no? Es que estuvo con Roberto Borge y entonces no vale menos que nada. Bueno, pues ahí tenemos algunas fotografías que pues muestran a una señora que pues ahora resulta que es el paladín de la justicia y de la democracia. Pues mire, incluso uniformada y ahí muy cerca de el famoso Roberto Borge. Y que bueno, finalmente ahí está la otra fotografía, ¿no? En donde también, pues, delante de la manta de Roberto Borge, etcétera. Pero además todos estos trabajos estuvo muy cerca de la presidencia municipal de este señor de dimensiones cortitas todas, hasta el cerebro, ¿cómo se llama? Filiberto Martínez. De todo este empoderamiento que hicieron del sindicato de taxistas de Tuxtla, que opera en la ilegalidad desde hace más de 20 años, porque no tienen concesión para trabajar, y que la señora no se dio el tiempo de cuestionar, ¿no? Y decir, a ver, tú estás operando en la ilegalidad y por lo tanto tú le debes al ayuntamiento una cantidad impresionante de dinero, resultado de tu operación ilegal. En fin, una serie de cuestionamientos. Pero también el lado de Laura Beristain, que bueno, pues estuvo militando en el PRD. Hablábamos un reportaje que usted lo puede consultar en nuestro portal www.peninsulaldia.com, en donde hacen todo este movimiento para favorecer a la empresa OHL con el asunto de los terrenos, y que bueno, pues ahí hay una simulación, no hay la entrega-recepción del terreno, finalmente lo venden, hay muchísimos millones de pesos de por medio, y el primero apuntado para recibir su dinero fue Juan Carlos Beristain, ¿no? Parte de la familia Beristain. ¿A dónde vamos con este tipo de cosas, no? Y sobre todo, ¿cuál sería la postura? Porque bien decías tú, el partido no es responsable tanto de las decisiones que toman los militantes, ¿no? Y tú crees, y la pregunta muy importante sería, ¿en verdad crees que Andrés Manuel vaya a cumplir con la promesa que nos hizo a los ciudadanos de comenzar a atacar de raíz estos asuntos que se llaman corrupción? Yo espero que sí, no nada más Andrés Manuel, está en todas las agendas, incluso ahora de los institutos políticos, pero yo creo que nuestro mejor árbitro y nuestro mejor garante son los ciudadanos. Hoy los ciudadanos no es tan fácil engañarlo, no es llegar a las mesas de los empresarios y hablar de tus propuestas sin cuestionamientos serios a lo que es la corrupción y la transparencia, y sobre todo de tu persona primero, es decir, de tus declaraciones patrimoniales, tu declaración de 3 de 3, ¿no? Yo creo que es algo básico y toral que cualquier ciudadano debe, o sea, cualquier ciudadano militante que vaya a un cargo de elección, pues debe y se le debe de exigir o en ya el por ley. Público también, ¿no? Sí, o en el servicio público. En el caso específico de Juan, pues si existe eso, pues habrá que denunciar y habrá que llevarlo al límite, si así fuese. Yo desconozco el tema del terreno, pero pues para eso está la autoridad, ¿no? También para demostrar, y el que acusa pues es el que lleva la carga de la prueba. Así es. Y yo siempre he dicho que el PRD no va a avalar a nadie que esté jugando pues con la ley, y yo espero que Juan no juegue con eso, porque la cárcel no es grata. La cárcel pues a todos les duele, y yo que lo he vivido tan de cerca, el tema de la cárcel toca fibras muy muy importantes, pero también trastoca a la familia, ¿no? Esquivel Cruz, saludos ahí de Saldaña. Ay, Esquivel, por cierto, que está en playa, y que es lo que te decía del tema de Cristina, pues lógicamente los compañeros llevan en la piel una izquierda, y Laura ha sido una mujer de izquierda, sí, eso que evidentemente pues vibran con la izquierda, y cuando hay acercamientos con el rojo, pues es más difícil que los compañeros lo tomen como izquierda. Ahora bien, ya en la recta final estamos a pasar a los temas que dejamos pendientes. Saludos a Playa también. Saludos a todos en Playa del Carmen. Sobre todo sugerirles, ciudadanos, no se involucren, no se vayan
con este golpe sensacionalista, porque al final van a terminar arreglándose, al final van a ser cogobernantes, porque alguien va a ser presidente municipal y alguien va a ser regidor, y se van a tener que arreglar, ¿eh? Y el problema es que el ciudadano que se apasiona de más, pues va a terminar pagando los platos rotos, ¿eh? Pero bueno, espero que se arregle lo de Playa, que si hoy se benefició a Benito Juárez en una transición tranquila, pues que si gana Morena, pues que se haga también, que sea transparente el conteo, y si es Laura, yo lo voy a celebrar igual como si celebrara el triunfo del Frente. Claro, nos dice Esquivel Cruz, la verdad tiene razón Aide, el IECRO no da certeza, puesto que Mayra San Román fue acusada de manipular la lista nominal en 2016. El tema de Mayra, de verdad, híjole, lo traigo atorado. Mayra, inclusive en la elección del gobernador del estado, salió en fotos haciendo la seña y con un letrero a favor de Mauricio Góngora. Mayra San Román, a mí en lo personal y como vicepresidenta del PRD, no me da certeza jurídica, no le creo. Cuando hay un expediente de violencia de género hacia su persona. Hoy creo que ella puede actuar en beneficio de cualquiera de las dos, por imposición o por postura, y eso me da terror, a mí no me gusta y no le creo, no me da certeza. Lo dijo Julián Recalde en esta mesa, dijo, el instituto electoral es un instituto borgista, completamente los acusó antes de que viniera la fecha de la elección. Se me hace tan grave, y quiero decirlo abiertamente, Mayra San Román tiene un proceso de violencia de política de género contra una de sus compañeras, que es Claudia Carrillo, y que, híjole, yo soy una luchadora en mi género. Oye, tenemos alerta de género. Tenemos alerta, y tener a otra mujer atacando a otra mujer, la verdad es que sí, no me da certeza, y yo le digo a los ciudadanos, vayan al Consejo Distrital, no se acerquen tanto, pero sean garantes, observen, y repruebo totalmente las Fuerzas Armadas, sean federales o estatales, en un proceso electoral. No hay motivo por el que la policía estatal esté ahí sí es un llamado al Ejecutivo Estatal. De ninguna manera se debe de empañar una elección tan importante como la de Playa, sea a favor de nosotros o sea en contra, se le tiene que dar certeza y se le tiene que dar seguridad, pero también seguridad a las candidatas, y una forma es hacer esto. Claro. Bien, vamos rápidamente porque tienes toda esta historia dentro del PRD y yo creo que eres la persona a quien menos justicia le ha hecho el partido. Lo digo con mucha seriedad. Gracias, me lo dice. ¿Qué sigue para Aide dentro del Partido de la Revolución Democrática? Pues dentro del partido, la congruencia, la lealtad, el amor a mis siglas, el amor a lo que represento. Yo sé que hay muchas deudas a la ciudadanía, pero que recuerden, los gobiernos que hemos encabezado como PRD, incluyendo Andrés Manuel como jefe de gobierno, fueron buenos. Hay los errores como en todos los gobiernos, pero pues mi lealtad y mi corazón vibran en el amarillo. Yo tuve ofertas de muchos partidos, pero en esta elección jugué por mi candidatura también, con una mujer impresionantemente humana, incansable, que era ciudadana, ¿no? Y hoy la tomamos como bandera, y que me siento muy orgullosa de haber sido su compañera de fórmula. Hablo de Gaby Pallares, una mujer que dio muchos votos para la izquierda, entregó su corazón, entregó su vida a los ciudadanos, y que además tiene una enorme ¿Pero en qué momento, trayectoria en qué momento la dirigencia para Aide hay renovación de estructuras en el PRD? Sí, estatal? Habrá renovación ahora también en octubre, septiembre, por ahí entramos. Porque además viene también el proceso electoral para diputados locales. En los diputados locales, por favor, nos jugamos todo, nos jugamos incluso el registro en el estado. Hoy las elecciones es distintas, porque te digo, hoy Morena jugará de un lado y tendremos que definir en qué agenda estamos. Si en la agenda de las izquierdas, que así lo veo yo, y que hoy pues celebro que compañeros de izquierda tengan acceso al poder, con sus diferencias en lo que ya te había comentado. Igual los cabildos que integró aquí Morena
híjole, que es otro tema, donde tienen incluso a la esposa del que vino a hacer toda esta patraña en el PRD. Pero bueno, con sus asegúnes, como dije, como dicen en mi pueblo, pero estamos seguros de que el PRD va a salir victorioso. Déjame ser más directo porque le diste toda la vuelta a la pregunta. Yo sé que tienes mucha experiencia de tratar con los medios, ¿verdad? Pero quiero ser muy claro. Soy comunicadora de profesión, además. Además. ¿Te ves en la candidatura para las diputaciones locales? Sí, yo quisiera una candidatura, pero en una candidatura no de confrontación, no es mi estilo, no me gusta la confrontación, me gusta el diálogo y el acuerdo, y esperaré. Hoy el PAN, pues no sé cómo llamar, si tontamente hace una declaración diciendo que no irá con nosotros en la próxima campaña, y eso lo deja fuera de nuestra agenda política, y yo espero, si es de la agenda de izquierdas, que me adopte los partidos, y me encantaría poder representar. Morena, por ejemplo. Así es, porque la agenda lógica del partido es trabajar. Siempre se ha manifestado así un Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores que de verdad adoro, y que algún día fue mi candidato. Incluso yo me encargué de repartir la publicidad de Marcelo hacia la candidatura a la presidencia de la República, que en su lealtad, pues te acuerdas que se bajó y se la dio a Andrés, ¿no? Okay. Entonces, pues hay amores, y claro que hay compañeros brillantes, ¿no? Sería injusto decir que son malos solo por ser de Morena, y no. A mí me gustaría mucho que pudiéramos hacer el compromiso de que estés nuevamente con nosotros, porque en verdad que faltan y se me vienen a la palestra un montón de temas. A mí también me encantaría Alejandra hablar Barrales más. O Claudia Sheinbaum, que además es de tu generación, Claudia. Y, de hecho, su esposo, no sé si ya se divorció, pero Carlos Simas fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un muy buen traidor del movimiento del 87, pero bueno, eso ya lo discutimos. Me tocaron buenos cuadros, Froilán López Narváez, gente muy importante como profesores que tuve, y que me permitieron esta conciencia de izquierda dentro de las urnas de la UNAM, de la máxima casa de estudios. Estoy muy orgullosa. Y que acá en Cancún obtuve la licenciatura en Derecho. Tengo 2 carreras. Y me encanta estudiar, me encanta estar al día, me encanta pues enseñar, ¿no? Decirle a la gente con argumentos sólidos, y pues ojalá, y verdad, que la gente esté en el tenor de apoyarme. Claro. Y sería un orgullo representar al Estado en la Cámara de Diputados del Estado, ¿no? Entiendo que entiendo que nos hemos colgado un poquito en el tiempo. Si me permites, estimado productor, voy a leer nada más los últimos mensajes y ya nos vamos. Mario Morales Cruz nos dice: atrasó en esa elección los debates, lo más que pudo para evitar darle difusión a Carlos Joaquín. Y luego Jesús González Pérez nos dice que opine sobre la impugnación que el PAN hizo contra Chano Toledo por falta de probidad cuando defendía a capa y espada a Chanito Toledo. Y nos dice también Jesús González, luego que el IECRO le otorgó la candidatura a la sindicatura por solidaridad, que al final lo bajaron. Vamos a hacer una cosa, no sé si estés de acuerdo, me voy a ver medio bandalla, pero pues ni modo. ¿Qué te parece si hacemos el compromiso aquí de regresar el próximo viernes? Claro que a la misma hora. Sí, tengo el tema de la sindicatura en Playa, por supuesto. El tema del PAN en su recurso no lo tengo registrado, y no lo registramos así. El PAN fue con Chanito pues todo el tiempo, y no lo tenemos registrado pues, como un... Vamos guardando estas últimas preguntas. ¿Cuál fue la primera? Platicando. La primera, la de Mario Morales, nos dice que atrasó en esta elección los debates. Sí, recuerden que las campañas ahora están muy fiscalizadas, los tiempos en medios son muy cortos, y solamente se permitieron 2 debates. Sí. Bueno, pues hemos llegado, desafortunadamente, porque en verdad estaba muy buena la plática. Sí, está muy buena. Llegamos al final de este programa. Como siempre, le damos las gracias a nuestra invitada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todo tu equipo, al productor,
a la gente que hoy nos está acompañando a través de la red y a todos los militantes del PRD, mi corazón y mi lealtad con ellos. Claro, y entonces, bueno, agradecemos a Jorge Anguiano en la producción, agradecemos a Anaí, que como siempre su asistencia es muy importante para que funcione este trabajo. Desde luego a Irene Soto, muchísimas gracias, y lo más importante, gracias a usted por el favor de que nos acompañe. Nos vemos el próximo viernes y bueno, pues ya está aquí el compromiso, no vamos a mover absolutamente nada de la agenda. El próximo viernes está con nosotros Aide Saldaña para seguir platicando con ustedes. Hay muchísimos temas todavía en esta agenda. Hagan sus preguntas y las contestamos. Vayan formulando las preguntas y por supuesto, si a usted le gustó el programa, le gusta el tema, comparta, dele like también, y nosotros dejamos ahí el link para que usted lo pueda compartir. Recuerde que una vez que terminó el programa se puede seguir compartiendo, se puede seguir preguntando, viéndolo con otras personas y por supuesto participando. Entonces bueno, hasta aquí llegamos al final del programa de Sin Línea. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos.